Y aquí hago una anécdota súper curiosa que he contado en más de una conferencia, que la gente se me queda con los ojos como platos porque a veces no dan crédito, pero ahí están memorias de pilotos alemanes que así lo atestiguan, ¿no? Imaginaros que estáis allí en ese aeródromo de campaña y que de repente alguien anuncia que llegan esas escuadrillas enemigas que están por allí patrullando el sector y que van a hacer un poco de apoyo de esas fuerzas de tierra. Bueno, pues las escuadrillas enemigas son barridas del aire en cuestión de horas, como quien dice, pero las fuerzas por tierra siguen avanzando hacia Kalinin. Llegan a Kalinin, empiezan a disparar contra el aeródromo, los españoles que hay allí junto con los alemanes empiezan a cavar trincheras cerca de los propios hangares que había por allí y se preparan para el combate como infantería convencional. Incluso los propios pilotos, que todavía estaban alojados en algunas de las casas cerca del aeródromo. Bueno, pues tienen que ir buscando puerta por puerta, bajo el fuego de los carros de combate, a ver dónde están todos los componentes de la unidad para ir al aeródromo, para defenderlo contra ese asalto de los blindados. Bueno, pues cuando peor están las cosas, cuando incluso los carros de combate soviéticos ya pierden, ya no tienen munición, ya no les queda nada porque llevan ahí varios días de enfrentamiento con los alemanes, ya directamente se tiran a destruir al choque directo a los Stuk 3. De hecho, alguna foto podéis ver en estas obras cómo se empotra directamente un T-34 contra un Stuk, ¿no? Para no utilizarlo. Pues ya os digo, cuando peor está la cosa, llega una escuadrilla de Stukas, ¿vale? Claro, los Stukas todos los conocéis seguramente, son esos cazabombarderos o bombarderos en picados, más bien bombarderos en picados, los podemos definir así, que son ampliamente utilizados precisamente en la Segunda Guerra Mundial para bombardear posiciones enemigas, pues que son dificultosas, ¿no? Para avanzar a la infantería, por ejemplo, pero también se especializan en la destrucción de carros de combate. Pues en lo peor, insisto, llega una escuadrilla y claro, todos están esperando allí que empiecen a arrojar bombas contra los carros de combate, porque saben que de no hacerlo se los van a cargar, o sea, no va a quedar allí títere con cabeza. Bueno, ¿cuál es su sorpresa cuando los mecánicos españoles y los pocos pilotos que hay allí españoles ven que los Stuka empiezan a tomar tierra, que no disparan, no sueltan bombas, se quedan alucinados? Pues ¿cómo esto es posible, por Dios? Bueno, pues ahí queda por escrito que uno de esos pilotos que está ahí actuando en esos momentos es el célebre Hans Ulrich Rudel. Seguro que te suena, ¿no, Sergio? Un poquito. Bueno, pues ahí tenemos la figura de Hans Ulrich Rudel. Claro, los españoles, lógicamente, los pocos aparatos que tenían en vuelo, ya hay unos pilotos que los han sacado de allí para evacuarlos y empiezan a hacer vuelos en círculo para hostigar, disparar contra esos carros de combate que están allí o la infantería que se aproxima. Claro, los mecánicos españoles, lejos de amedrentarse, lo que hacen es su trabajo. Se ponen a reabastecer a los Stuka y a cualquier aparato que hay allí alemán que en esos momentos necesita ser reabastecido. Bueno, pues mediante señas, con el poquito alemán que hablaban algunos, se entienden y esos Stuka remontan el vuelo y empiezan a destruir carros de combate al por mayor en las inmediaciones de Kalinin. Todo esto en ciclos, una, otra. Por desgracia, pues algunos aparatos caen destruidos. Hay fotos de algún Junkers Ju-52 destruido en la pista, donde están ellos. Y lo que es realmente milagroso, Sergio, es que ningún español cae en acto de servicio aquel día. Bueno, aquella semana, lo que dura el asalto. Es algo realmente increíble, ¿no? Y esto, pues bueno, va a provocar que el alto mando alemán pues se piense dos veces lo de estar ahí en Kalinin, y entonces lo que hacen es recular durante unos días hacia otro aeródromo que vemos aquí en pantalla, que es Starica, desde el cual los españoles van a seguir operando, van a seguir haciendo esas labores, como digo, de hostigamiento a aeródromos enemigos, protección a formaciones de bombarderos alemanes y otros Bf-109, y así van a seguir progresando hasta, como vemos, pues noviembre, ¿no? Que van a llegar a Ruza, luego suben a Klin, vuelven a Ruza y todo esto un día detrás de otro haciendo servicios sin parar. Esto es sí, cuando digo sin parar es sin parar. O sea, ahí están las hojas de servicio de los pilotos y la única vez en la que no remontan el vuelo en una jornada es porque la climatología lo está impidiendo. Y claro, aquí más de uno se estará preguntando si efectivamente los españoles volaron sobre Moscú. Pues efectivamente, los españoles volaron sobre Moscú. Si quieres, Sergio, si lo consideras oportuno, sí. Tengo aquí una cita de uno de estos pilotos, que tengo aquí su diario personal,
¿vale? Por si alguno no se lo cree, aquí lo tenemos fotocopiado, pero aquí está, ¿eh? Que luego Es esto muy se gracioso. negó, Daniel, esto por parte de la Unión Soviética cuando terminó la guerra Ujú, negaron que los alemanes llegasen a sobrevolar Moscú y se borró, por así decirlo, de la historia oficial ujú. del Exacto, país. Es curioso exacto, eso. exacto. Pues es muy curioso. Vamos a ver qué dice el día 14 de noviembre, cuando ya hace un frío que pela, lo que dice uno de los pilotos que sobrevoló Moscú, ¿vale? Pone, día 14, nada de particular ha sucedido en los días pasados, salvo la temperatura que ha bajado a 20 y 25 grados bajo cero. Hoy hemos hecho el primer vuelo sobre la ciudad de Moscú. Me ha tocado la suerte de hacer este servicio. Pues aquí queda por escrito, señores y señoras, lo que es el primero del que se supone varios vuelos sobre Moscú. Ojo, muchos se pensarán, bueno, volaron sobre el Kremlin, volaron sobre... No, no tiene ningún sentido volar sobre el Kremlin. ¿Cuál es lo que prima en esos momentos? Porque se produzca el asalto por tierra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo necesario para que se produzca? Ablandar las posiciones de vanguardia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo una fotografía de uno de estos aeródromos, ya aquí por la nevada que ha caído estamos seguramente en noviembre, vamos, a todas luces. Tal vez podría ser diciembre, pero vamos, en noviembre seguro, seguro, porque ya empezaban a caer estas nevadas. Y aquí vemos a la izquierda, seguramente, al teniente Ramón Salas Larrazábal, que era el hermano pequeño del comandante Ángel Salas Larrazábal, y Ramón era el jefe de todo el escalón de tierra, es decir, todas las personas que no pilotaban aviones, pues intendencia, armeros, mecánicos, él era el jefe. Un chavalito de veintitantos años. O sea, fijaros la responsabilidad que tenía, ¿no? Y el resto, pues vemos ya hacia la derecha, vemos a un par de soldados de escolta de protección y vemos a un suboficial, al parecer, o a lo mejor podría ser un oficial con gorra. Lo digo porque a veces se ven a los suboficiales con gorra de la Luftwaffe. Es algo muy curioso en el arma aérea alemana, ¿no? Pero bueno, seguramente sea un alférez de los que estaba con la escuadrilla azul, ¿no? Y algo que llama mucho la atención, si os fijáis en el morro del avión, que tiene la escarapela, ¿no? Vamos, de lo que es la escuadrilla azul, con un número 2 en romano, que viene a simbolizar lo que es la segunda cruzada contra el comunismo. Es así un poco el simbolismo que le quisieron dar, ¿no? Han utilizado, si os fijáis, el emblema de la patrulla azul durante la cruzada contra el comunismo en España, así lo definían ellos. Pues bueno, aquí sería la segunda y utilizan la misma escarapela, ¿no? Fondo blanco, con un circulito en azul y tres aves con su significado particular, ¿no? De los tres héroes de la caza nacional de aquella época, ¿no? Así que fíjate qué locura, ¿no? De frente, Sergio, tanto subir, bajar, para arriba, para abajo, pero los traslados que se producen en estos campos de aviación atiende a eso, a la razón de que se están produciendo contraataques del Ejército Rojo y los aparatos no pueden caer en manos del enemigo. Una pregunta, Daniel. Mm. Tú que has leído muchos testimonios y demás, como que acabas de leer, ¿fue un mazazo para los españoles que terminase 1941 con la situación como terminó en el frente oriental, en el que pues no se produce ese colapso de la Unión Soviética, no se tuvo lugar pues esa gran victoria alemana y a todas luces pues quedó claro para principios del 42 que la guerra iba a continuar en el frente oriental y que no estaba claro que Alemania pues bueno, ya no te digo pudiese hacerse con la victoria, pero pues eso, poder acabarla más o menos bien o como estaba previsto, o como todo el mundo Mm. al menos pues preveía hacía tan solo unos meses. Si estás escuchando este programa, te invito a unirte a los grupos de Telegram o WhatsApp que encontrarás en la descripción para no perderte Claro, nada. fíjate, si pones un poquito el mapa anterior para ver un poquito la ubicación, para que se sitúen los espectadores del canal, hay un aeródromo que estamos hablando de Klin, ¿de acuerdo? Y otro que es Ruza, que están a 100 kilómetros de Moscú, es decir, un paseo en avión, ¿no? En concreto en Klin, yo creo que aquí ya es cuando en esa permanencia, que si os fijáis, ellos llegan el 28 de noviembre, a finales del 41. Aquí el sentir popular todavía es que tal vez se podría asestar el golpe final, si no a lo mejor ahora en el invierno del 41, quién sabe si en el 42, ¿no? Pero aquí en el repliegue, si os fijáis, aquí tenemos ese 28 de noviembre del 41, que es cuando llegan, y si os fijáis, vuelven hacia Ruza el día 15 de diciembre del 41, ¿no? Bueno,
Yo creo que aquí fue el turning point, el cambio, ¿no?, de mentalidad de los españoles, cuando en este aeródromo de Klin, el día 12 de diciembre del 41, es decir, el día 5 de diciembre, ¿no?, que es cuando ya se da por comenzada esa batalla de Moscú, el gran contraataque de los integrantes del Ejército Rojo sobre, pues, bueno, esas posiciones que han ido conquistando los alemanes. Bueno, pues una semana después los españoles prácticamente que tienen que ser evacuados de emergencia de este aeródromo el día 12 de diciembre del 41, ya os digo, a 100 kilómetros al noroeste de Moscú, porque el empuje es total, es total. O sea, los españoles han estado combatiendo, y lo harían a lo largo de ese mes de diciembre, en el aire, ojo, a 40 y más de 40 grados bajo cero. Eso es una locura, eso es una locura. Los aparatos soviéticos, los aparatos rusos, es algo que deja fascinados a los españoles y a los mecánicos, sobre todo, a los mecánicos y a los armeros que dicen, pero bueno, ¿por qué no se les encasquillan las armas? ¿Por qué los aparatos pueden volar? Pero esta gente, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo hace? Es algo que llamaba mucho la atención, ¿no? Y queda por escrito. Bueno, pues hasta ese momento, hasta el invierno ya más crudo, ¿no?, esa fase de diciembre, había muchos españoles y muchos alemanes que pensaban bueno, que ya con esas puntas de lanza de los alemanes, que ya estaban ahí arañando las puertas de Moscú, ya estaban ahí. De hecho, los moscovitas y el Ejército Rojo en Moscú estaban haciendo posiciones, cavando trincheras en la periferia, incluso en zonas centrales de la ciudad, instalando defensas antiaéreas en lo alto de edificios, de hoteles, reforzando los aeródromos, todo eso. Los rusos, a mediados de noviembre, bueno, yo tengo fotos que he sacado de archivos rusos, que alguna irá en el próximo trabajo, te quedas alucinado de cómo ya en noviembre, bueno, y finales de octubre, los rusos daban por sentado que los alemanes iban a meter hasta la cocina en Moscú, pero es que lo daban por sentadísimo. Pero esto es una verdad categórica, o sea, esto no se lo inventa aquí quien nos habla, o sea, eso está por escrito por parte del Ejército Rojo y por muchos historiadores. Si no, no tiene sentido que se pongan a fortificar la ciudad como lo hacen. O sea, no tiene ningún sentido. En esos momentos, ya os digo, en diciembre del 41, finales de noviembre, muchos civiles es que ya dan por sentadísimo que se van a meter ahí, pero el alto mando del Ejército Rojo tiene unas en la manga. Sabe que cuenta con el número a su favor. Durante semanas previas, empiezan a sumar efectivos al ejército, arriba, para arriba, las cifras siguen subiendo, los carros de combate, los aviones. Pensad que al inicio de la operación Barbarroja, las estimaciones más digamos, no al alza, a la baja, de aparatos que estaban destinados en aeródromos occidentales era de 7.000 aparatos, ¿de acuerdo? Con respecto a los 3.000 y algo que ponía en juego la Luftwaffe. Pues imaginaros todo el terreno que quedaba por conquistar. Se habla que podía haber varias decenas de miles de aparatos del Ejército Rojo todavía por ahí, vaya usted a saber dónde. Lo que no había era pilotos, y lo que no estaban eran acostumbrados a pilar los aviones más modernos, que poco a poco van entrando en servicio precisamente en el invierno del 41. En este caso, hay una fecha que a mí, de verdad, cuando leo los testimonios de los españoles, es el 12 de diciembre del 41, cuando los rusos los días antes están atacando esa zona de Klin y ya ven los alemanes que es imposible defender esa zona. De hecho, los españoles tienen que pasar a la intemperie, se van rotando, ¿vale? Lo que es varios efectivos, siempre con un oficial en vanguardia, a pie de campo, metidos en trincheras, en parapetos de cualquier manera, esperando el ataque de la infantería de un momento a otro. Y están allí todos con su fusil, con su subfusil, a la espera de lo inminente. Y siempre hay, digamos, una sección delante y hay otras dos en retaguardia, al calor, lógicamente, y se van relevando por horas, que están esperando ese inminente ataque. Esto se produce, lo que pasa es que los alemanes se las ingenian, no me digas cómo, o sea, es algo que yo todavía no alcanzo a comprender, cómo se las ingenian para repeler los ataques en la periferia del aeródromo, hasta que ya el día 12 la situación es insostenible. Los pocos aparatos que no han podido ser evacuados, os podéis imaginar, salen todos por allí, pues los alemanes corriendo, tal, y los españoles son de los últimos efectivos que quedan de la Luftwaffe en ese momento en Klin. Y reciben la misión de dinamitar los últimos aparatos que quedan allí. Y ya cuando la lucha se está produciendo en los hangares, los españoles dinamitan. Habían sido muy listos, por cierto, los españoles, que no dejaron los aparatos en las inmediaciones de los hangares, sino que se los llevaron a las afueras del pueblo, donde estaban pernoctando, o bueno, de la ciudad,
y los dejaron allí perfectamente camuflados con lonas, con tal, entonces no daban el cante, ¿no? Entonces estaban al lado, ¿no?, de los alojamientos, entonces utilizando alguna carretera que había por ahí cerca, pues los hacían rodar hasta el aeródromo y ya podían despegar, ¿no? Pues los que no pudieron ser salvados, se quedaron allí varios soldados y con un Kübelwagen pues fueron repartiendo explosivos y los dinamitaron y salieron de allí, pues bueno, casi bajo el fuego de los T-34 que avanzaban por la zona, ¿vale? Y esta fecha, ya os digo que se me quedó grabada porque hay un testimonio del médico, del teniente médico José Luis Álvarez Salamorís, que es el oficial médico de la expedición española. Deja por escrito, también hay otros testimonios, como estos españoles que claro, pues salen de allí, no hay vehículos, muchas veces la marcha se tiene que hacer a pie, los camiones son ametrallados desde el aire por los aparatos enemigos y el teniente Ramón Salas Larrazábal se queda a la intemperie prácticamente una noche entera esperando la llegada de todos sus efectivos al pueblo de Necrasino, que está a unos 12 kilómetros al oeste de este aeródromo de Klin. O sea, es algo que te quedas totalmente estremecido cuando lees que un tío de 20 y tantos años se queda a la intemperie, ¿vale? Estamos hablando de varias decenas bajo cero, con esos abrigos que hemos visto que, bueno, protección la justa. Y al tío, bueno, prácticamente, aunque había nacido en Burgos, paisano mío, y mucho que aguantamos el frío, pero el tío no lo aguantó. Y lo tuvieron que llevar evacuado a un hospital de campaña porque le entró una pulmonía de cuidado al pobre hombre. Se recuperó luego, pero el tío que se quedó ahí, bueno, a la espera, a la intemperie de que llegasen todos a salvo, y efectivamente no lo relevaron de sus funciones hasta que cayó desplomado por la enfermedad, básicamente. Yo creo que fue cuando ya fueron conscientes los españoles, por lo menos los españoles, de que esa guerra iba a durar mucho más.